Esta es la historia de un muro, el muro de Berlín. Es la historia de su construcción, de los métodos que una dictadura usó para mantener a sus ciudadanos atrapados dentro de una especie de cárcel. Es una historia llena de fugas, ingenio, valor y osadía, de lo que la gente llega a hacer para conseguir la libertad. Y es la historia de un símbolo profundo, la puerta occidental de la Guerra Fría. Miles trataron de huir por encima, por debajo, atravesándolo o rodeándolo, intentando salvar las numerosas y peligrosas barreras defensivas del muro. Más de 1000 murieron en el intento. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Duró 28 años y cayó tan repentinamente como se erigió. La caída del muro de Berlín. 1945. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, habían muerto más de 55 millones de personas y Europa estaba en ruinas. El ejército rojo soviético toma Berlín, a costa de 200.000 de sus soldados. Stalin quiere quedarse con la capital alemana como botín de guerra, pero una vez despejados los escombros, ladrillo a ladrillo, los rusos tienen que compartir Berlín con los aliados occidentales. Eso acabaría teniendo consecuencias desastrosas. La capital alemana y el país acabarán controlados conjuntamente por los 4 aliados vencedores, en 4 sectores divididos. En el oeste, Francia, Gran Bretaña y los Estados Unidos. En el este, la Unión Soviética. Y en el centro de la zona soviética, Berlín vuelve a dividirse. Stalin decía que Berlín Oeste era una espina clavada en la ocupación rusa de Alemania Oriental. Khrushchev lo calificó en público de tumor maligno. Era frecuente que los líderes soviéticos usaran metáforas de este tipo para referirse a la zona occidental de Berlín. En 1948, Stalin bloquea las rutas terrestres hacia Berlín Oeste para forzar la marcha de los aliados occidentales. El puente aéreo americano y británico abastece Berlín Occidental durante 9 meses hasta que Stalin se rinde. Desde 1949 hay 2 estados alemanes. Muy rápidamente ambas Alemanias, pero sobre todo Berlín, pasan a ser motivo de enfrentamiento. Durante 40 años Berlín fue motivo de disputas, no solo entre 2 sistemas ideológicos, sino entre 2 núcleos de poder que deseaban controlar Europa. Alemania Oriental, la RDA, con Berlín Oeste situado en medio. La única frontera aún abierta está en Berlín. Entre 1949 y 1960, hasta 3 millones de alemanes abandonan el este comunista y van al oeste vía Berlín Occidental. La población germano-oriental está menguando peligrosamente. En 1960 huyeron 200.000. En junio de 1961 huyeron otros 160.000. El país se estaba quedando sin capital humano. La débil economía de Alemania Oriental necesitaba desesperadamente su contingente laboral. Los comunistas temían que la economía se hundiese. Estaba claro que era urgente hacer algo que resolviese el problema de Berlín Oeste. Aún es fácil cruzar de un sector a otro de Berlín con solo mostrar la documentación de identidad. El líder comunista de Alemania Oriental, Walter Ulbricht, necesita una solución permanente. Ulbricht era un hombre muy decidido. Vio el problema y se mostró partidario de levantar una barrera, una valla, un muro, llámele como quiera. Y lo consiguió. Así que entrando ya en el año 1961 en sus viajes a Moscú y también por teléfono, insiste en que esa es la solución, el único modo de resolver el problema. Ulbricht consigue de Moscú, centro del poder soviético, permiso para construir una barrera. Pero cuando le preguntan por su intención en una conferencia de prensa el 15 de junio, miente.
Que si hay personas en Alemania Occidental que quieren que pongamos a los obreros de la República Democrática Alemana a construir un muro, nadie tiene intención de construir un muro. En Moscú, el premier soviético Nikita Khrushchev ve la oportunidad para neutralizar a los aliados en Berlín, o incluso para echarlos. Khrushchev dijo que tener Berlín era como poder apretarle los testículos a Occidente cuando le apeteciese, cuando quisiese hacerle daño a Occidente. Creando dificultades en Berlín, fastidiaba a Occidente. Y surge una oportunidad adicional. Khrushchev puede comprobar la determinación del joven presidente estadounidense John Fitzgerald Kennedy. Kennedy dijo, no toquen Berlín Oeste. Y lo que interpreta a Khrushchev, y por supuesto Ulbricht, su camarada germano oriental, es que mientras no violen los derechos que los aliados tienen entonces en Berlín Oeste, estos no harán nada. Y tenían toda la razón. A principios de agosto de 1961, Berlín Oeste está ocupado con la celebración de su Festival de Cine Internacional, totalmente ajeno al desastre que se avecina. El 13 de agosto, cuando nos llamaron en plena noche, quedó claro que pasaba algo. Harold Smith era estadounidense y capitán de tanque en Berlín Oeste. Lo enviaron a echar un vistazo y quizás a hacer algo más. ¿Estarán reparando las carreteras? ¿Para qué quieren todo ese material? Nos acercamos allí, por supuesto. La cuenta atrás estaba en marcha y teníamos orden de derribar aquel muro con los tanques. Pero un minuto antes de hacerlo sonó el teléfono. Era el presidente Kennedy. Le dijo al representante del Departamento de Estado, no toquen ese muro. Todo lo que los aliados pueden hacer es observar. Uno de los soldados del lado oriental es Wolfgang Engels. Nos desplegaron en Berlín el 13 de agosto por la mañana temprano. Nos llevaron a Berlín en camión. Como batallón de pioneros, nos encargaron colocar obstáculos para cerrar las calles. 77 cruces este-oeste quedan cerrados dentro de la ciudad. El 13 de agosto empezaron a poner alambradas de espino, con mucho cuidado de mantenerlas siempre dentro de Berlín Este. Nunca hubo incursiones en Berlín Oeste. Ese día, Alemania Oriental cierra Berlín Oeste al mundo exterior. Quedaría aislado durante los siguientes 28 años. Casi ninguno de los soldados de nuestra parte creyó que la frontera pudiese cerrarse por completo. Pronto, un muro provisional de 156 kilómetros rodea Berlín Oeste y a sus más de 2 millones de ciudadanos. Al recordar aquello, me alegro de que no hubiese violencia ni disparos. Los aliados occidentales permiten que ocurra. Kennedy tomó la decisión de que protestarían, que se opondrían, pero no declararían la guerra. En pocas semanas, una estructura fronteriza más elaborada va abriéndose paso por Berlín, haciendo casi imposible la huida. Torres de vigilancia, un muro de casi 2 metros de altura coronado con alambre de espino, obstáculos de hormigón para detener a los vehículos, una valla trasera y entre ambos una franja fronteriza, un área despejada para disparar. Después empieza la guerra propagandística. Compatriotas alemanes que vestéis el uniforme de la Policía Popular, estáis aquí día y noche guardando las barreras de ladrillo. No sois estúpidos, sabéis desde hace mucho que las medidas de Ulbricht dañan a la paz mundial.